Hola, querida familia de La Mirada de Jesús. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, siguiéndonos en esta transmisión. Ya sé que no se dice sintonizar, pero a mí me gusta esa palabra. No, no es cierto. Y yo quiero agradecerle mucho a sus pastores por haberme invitado para predicar con ustedes, para compartir un poco las reflexiones de la palabra. Y quisiera comenzar diciéndoles que el día de hoy quiero hablarles del poder. El poder que tú y yo tenemos para sanar, para salvar, para hacer cosas maravillosas a favor de los pobres, a favor de los oprimidos, a favor de todos los que no tienen nada en el mundo, a los que no les queda nada de esperanza, a favor de todos y aún a favor de los que tienen esperanza y a favor de los que sí creen en un futuro mejor y en una transformación de nuestro ser interno, el poder que Dios nos da para traer la salvación a los demás está aquí en la palabra y vamos a estudiar un pasaje, solo un pasaje. Quiero que en este día me acompañes a Mateo 7, versículos 28 y 29 y después vamos a seguir con Mateo 8 del 1 al 17. Es decir, no voy a respetar el capitulado tradicional de la escritura porque la verdad es que sí tengo un problema con la persona que estableció los capítulos de los libros bíblicos, pero eso te lo contaré otro día. Ahora, acompáñame por favor a Mateo 7, 27, 28 y 29. Vamos a leer ese fragmento y te digo por qué. Vamos a hablar del poder. Dice así: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, si alguna vez te has preguntado por qué la gente estaba admirada de la doctrina de Jesús, estás en el lugar indicado. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Quiero ponerte un poco en contexto antes de seguir leyendo el pasaje y esto me va a servir para introducción. En Mateo 7, 28 y 29, estos dos versículos que acabamos de leer son el final de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Cada uno de los pasajes de los capítulos del 5 hasta el 7 nos hablan de la doctrina básica de Jesús, lo que Jesús vino a enseñar a la tierra. Mateo decidió compendiarlo en un solo espacio y él dijo, esto se dio en el Sermón del Monte. Esto nos da una idea del inicio del ministerio de Jesús y a partir de aquí Mateo, quiero que entiendas, esto no es que haya sucedido todo en un tiempo, sino que Mateo lo conjugó así para darle un sustento a todo lo que está enseñando Jesús y sobre todo al relato que él está haciendo del Evangelio, ¿sí? El relato que él está haciendo de la vida de Jesús. Así que después de darnos todo esto que sería como el fundamento teórico de lo que Jesús va a hacer, nos dice esta nota: él enseñaba todo esto que enseñaba y a lo mejor se parecía a lo que los demás enseñaban, pero lo hacía con poder. Esto es lo más importante acerca de Jesús y ustedes que son miembros de la mirada de Jesús necesitan aprender a ver todas las enseñanzas básicas de la Biblia, todas las enseñanzas básicas de este hermoso libro a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo lo veía Jesús? Con poder y con autoridad. Ahora, esta enseñanza con autoridad que ejercía Jesús, que no era como la de los escribas, no era como la de la gente erudita, los estudiados de su tiempo, es distinta. Si tú has escuchado, a veces la gente que está en la academia, la gente que es muy estudiada, habla con palabras rimbombantes y además toma un tono así muy callado, muy centrado, muy sereno y vamos a exponer la escritura y el día de hoy vamos a hacer la reverencia de leer la palabra. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que Jesús no hablaba así. Él tenía esta capacidad para envolvernos con la palabra. Aunque estuviera diciendo cosas muy profundas y muy difíciles de comprender, Él nos envolvía con la palabra de una manera práctica. Y lo que quiero mostrarte es que lo que sigue a estos dos versículos es una demostración de Mateo acerca de cómo Jesús hacía uso de todo esto que enseñaba. Entre las cosas que les enseña a quienes estuvieron en el Sermón del Monte o de lo que dice Mateo es que les enseña que hay que hacer cosas, es que hay que hacer
ser bondadosos, es que tenemos que hablar buenas cosas, no hablar maldiciones, que tenemos que comportarnos a la altura de los hijos de Dios. Veamos cómo Jesús se comportaba a la altura de un hijo de Dios. ¿Cuál era la mirada que él tenía acerca de dos personajes, acerca de los cuales les voy a platicar? El primero es un leproso y el segundo es un centurión, ¿sí? Son dos personas muy distintas. Quiero que me acompañes a ver sus historias y quiero que me acompañes también a verlos con la mirada de Jesús. Dice los primeros versículos del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, me voy a detener aquí con ellos dos. Estamos en el versículo 13. Quiero que los entiendas adecuadamente. Quiero que los entendamos juntos en este día adecuadamente. El primer hombre, tú lo has escuchado, tú lo has visto. Mateo nos dice, estaba ahí suplicándole al Señor, vino, se postró delante de Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No tiene grandes palabras, no tiene mucha educación, es un olvidado, es un perseguido. Tienes que entender una cosa: en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable, así que si tenías lepra, si te caía lepra, te contaminabas de la bacteria, que es una bacteria come carne, básicamente, tenías que separarte de la comunidad porque esta es una bacteria sumamente contagiosa. Si tú tocabas a alguien, la piel de alguien, y tú tenías la bacteria, lo contagiabas de lepra. Entonces, estas personas eran consideradas inmundos y vivían en colonias de leprosos, ¿sí? En colonias especiales, y no podían acercarse a la gente porque cuando llegaban a las ciudades o llegaban a estar en las calles, tenían que ir gritando a voz en cuello: inmundo, inmundo. Iban diciendo: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara y nadie los tocara. Ahora, cuando este hombre se acerca y lo toca, se acerca a Jesús y se postra delante de él, él está jugándose la vida, porque ahí mismo podrían apedrearlo. Toda la multitud que seguía a Jesús, fíjate bien que el versículo 1 dice: le seguían multitudes, le seguía mucha gente. La multitud tenía derecho a apedrearlo, ¿sí? A apedrear a este leproso. Era lo que dicen en inglés, un outcast, ¿no? Un despreciado. Alguien a quien la sociedad había hecho a un lado. Algunos de ustedes han sido así. Algunos de ustedes vivieron esta condición. Fueron despreciados por su familia, fueron desechados por la sociedad. Vivían en la calle. Algunos todavía lo hacen, ¿sí? Pero quiero que veas que este era un hombre del pueblo de Israel y era uno de los más pobres, de los más olvidados. Era de los olvidados. Y todos tenían derecho a matarlo, pero cuando se postra delante de Jesús y le pide de una manera muy, pues
muy rústica, no usa grandes palabras, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Con todo el clamor de su corazón, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús le responde, lo mira con sus ojos, lo ve con su mirada y le dice, aquí hay un hombre limpio. Y le dice, quiero, sé limpio. Vean vean la respuesta de Jesús, es concisa, es precisa, está llena de poder. Quiero, sé limpio. No tuvo que decir más, no tuvo que hacer grandes oraciones, no tuvo que hacer un gran despliegue de doctrina. Oh, sí, como dice el Padre, yo he sido enviado para sanar lleno del Espíritu. No. Respondió directamente. Y esta es la primera enseñanza que te quiero dar. Muchas veces la iglesia no tiene el poder para sanar, no tiene el poder para salvar, porque no cree que lo tiene. Porque responde con circunloquios, responde diciendo, no, pues es que si Jesús quisiera, si Dios quiere, vamos a estar orando por ti, y si Dios quiere. No, este hombre venía con una necesidad imperiosa, estaba arriesgando su vida, estaba arriesgándose a morir, ya no tenía nada que perder, ya había perdido su sanidad, ya había perdido su familia, ya había perdido su trabajo, ya había perdido su casa, ya no tenía nada que perder. ¿Qué le quedaba? Era eso o la muerte, porque la bacteria le estaba comiendo el cuerpo. Así que prefirió esto, prefirió acercarse a Jesús, era su último recurso. Y Jesús, ¿cómo responde? Jesús dice, quiero, sé limpio. ¡Wow! Eso, ahí se desata el poder. Cuando tú y yo creemos en el poder que está en Jesús, no podemos, escúchalo bien, no podemos no ser portadores de ese poder. Es decir, necesitamos entender que somos portadores del poder que está expresado en la palabra, del poder que nos está dando Jesús, que nos ha dado Jesús por el simple hecho de que tú y yo le creemos. Y Jesús atendía a los olvidados del pueblo, a los rechazados, a los que habían rechazado sus familias, las autoridades sanitarias, las autoridades legales, las autoridades civiles, todos los rechazaban, pero Jesús no. Cuando vemos con su mirada, cuando entendemos el poder que había en él, podemos ver con su mirada y podemos actuar y podemos hacer bondades a los que lo necesitan, a los olvidados, a los pobres, a los menesterosos, a los que no tienen nada que perder, porque ya lo perdieron todo. Vamos a ver la segunda historia. El segundo hombre también es fascinante, es una historia fascinante. Quiero que lo veas y quiero que entiendas la intención de Mateo al ponerlos juntos. ¿Sí? Hay una intención. Versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un sacerdote, vino a él un sacerdote, ya estoy haciendo bolas la historia. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora vean las palabras de este hombre. ¿Sí? Ya son palabras de alguien más estudiado, alguien que tiene más, que sabe moverse en el lenguaje. ¿Sí? Alguien que hace una petición, está haciendo una petición sumamente importante y le está dando una relevancia con su lenguaje. No, Señor, ¿no? Primero empiezan los dos con lo mismo, Señor, pero dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Está haciendo la historia. Le está diciendo, le está presentando todo el cuadro. Ahora, el otro hombre, ¿por qué no lo hizo? Porque estaba viendo a Jesús, cómo se le estaba cayendo la carne a pedazos. Pero este hombre no venía a pedir por él. Venía a pedir por otro que estaba en casa, que estaba lejos, que se había quedado en casa por la pandemia y que no podía venir porque estaba tan enfermo que no podía acudir a ver al maestro. Es muy importante, el enfermo no podía acudir a ver a Jesús. Y Jesús le dice, yo iré, le sanaré. ¡Wow! ¿Qué hay aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es la determinación de Jesús de hacer lo que está predicando. Nos acaba de enseñar durante 3 capítulos enteros, según lo que dice Mateo, todo lo que venía a hacer al mundo. Y de repente llega este hombre, que es un enemigo del pueblo, y le pide, mi criado está enfermo gravemente, está paralítico, está muy atormentado. Y dice Jesús, dime dónde es. Vamos, yo voy y lo sano. Había poder, había determinación, había la decisión de Jesús
de ir a hacer estas bondades. Pero mira la respuesta del centurión. Es que no deja de sorprenderme. El centurión respondió y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Guau! ¡Guau! No necesitaba que lo tocaran. No necesitaba que lo vieran. No necesitaba que se moviera. Amados, si tuviéramos esa clase de fe. Miren, a veces algunos miembros de la congregación me preguntan: ¿por qué, Luis David, cuando llegamos a la congregación, Dios nos contestaba inmediatamente? ¿Por qué cuando vemos llegar a los nuevos, Dios llegan en una situación terrible y Dios les contesta inmediatamente? Y a mí hay una pregunta que es tremenda en la Biblia. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estamos entendiendo la fe? Es que vean que entender la fe, mi amado, miembros de la mirada de Jesús, vamos a verlo con los ojos de Jesús. Para Jesús, fe y autoridad van de la mano, están entrelazadas, no se pueden separar la una de la otra. Jesús, cuando dice yo iré, le sanaré, básicamente está dando órdenes, está haciendo unas declaraciones poderosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos dicen ora por mí? Bueno, es que si Dios quiere te va a sanar. Es que, bueno, yo puedo esforzarme y podemos unirnos, pero ¿se va a hacer la voluntad? No, la voluntad de Dios es sanarnos, la voluntad de Dios es darnos vida, la voluntad de Dios es salvarnos. Por eso mandó a Jesús. Y cuando tú y yo vemos a estas personas con su mirada, se desata el poder. Ahora, este hombre conocía el principio de autoridad. Tú y yo, cuando conocemos el principio de autoridad, de manera natural, de manera terrenal, podemos acceder a la fe. Así que, deja de preguntarte por qué la tira es como es, tan prepotente y obedece. ¿Por qué los elementos de tránsito son como son tan panzones y tan mordelones? Deja de preguntártelo y obedece las reglas de vialidad. Asegura tu automóvil si es que tienes un automóvil. Cruza, como peatón, cruza por donde tienes que cruzar. No quieras usar los puentes peatonales. No quieras pasar el viaducto corriendo, por favor. No quieras irte ahí Río Chubrusco. ¡Ay, sí me da! No, ya sabemos que eso sale mal. ¿Cuántas personas han sido atropelladas? Sé respetuoso con los policías que están en el metro. Están ahí para cuidarnos. Están ahí para ser autoridad. Son la figura de autoridad. Respetemos a nuestras autoridades. Respeta a tu jefe. Si te está pidiendo cosas, no sabes por qué te las está pidiendo, respétalo. Cuando tú y yo hacemos esto en lo natural, entendemos lo que decía el centurión. También yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mi amado, cuando tú y yo entendemos la autoridad, entendemos la fe, y entendemos la mirada de Jesús. Sigamos a las autoridades, respetemos a las autoridades, ejerzamos la autoridad de una manera saludable. Si nosotros entendemos cómo podemos respetar a la autoridad y cómo vamos a poder ejercer la autoridad saludablemente y vamos a poder hacer todas estas obras de las que habla Jesús. Ahora, quiero que veas, este hombre, te voy a poner en contexto, este hombre era un enemigo de Israel, era un romano. Los romanos tenían sojuzgados a el pueblo de Israel. Es así como en nuestros tiempos, para traducírtelo, sería un fifí y Jesús estaría entre todos los chairos. Así, ¿no? Entre toda la plebe, el pueblo, la grey, acá, la banda, pues, ¿no? Estaría entre nosotros. De repente llegaría, no sé, un diputado o a lo mejor un comandante, un militar, alguien de la naval, que le dijera: oye, señor, está mi siervo, mi criado,
Alguien del pueblo, así como ustedes. Está enfermo, necesito que lo sanes. Y Jesús no hacía distinciones. Véanlo conmigo, aunque había sido enviado a hablar a Israel, este hombre que era un extranjero, un enemigo del pueblo, que era alguien a quien el pueblo había dicho, tú no eres de los nuestros, tú eres de los que nos oprimen, tú eres de los que nos tiene pobres, los que nos trajeron a la miseria durante tantos y tantos sexenios. A ellos, ¿qué hacía Jesús? Jesús no les daba la vuelta. Venían con una necesidad tal como este hombre y suplía esa necesidad. Y más importante, este hombre que no era parte del pueblo, que era un enemigo del pueblo, en este hombre Jesús halló más fe que en alguien del pueblo. Mi amado, que no halle Jesús más fe en un incrédulo que en nosotros. Esto me parte el corazón. Pero a Jesús no le partió el corazón. Jesús dijo, ¡wow! ¡Wow! Nunca he encontrado. En Israel no he encontrado tanta fe. No he encontrado tanta fe en este pueblo. Si tan solo tú y yo tuviéramos la fe del centurión, haríamos todas las cosas poderosas que necesitamos hacer. Tu pastor las está haciendo. Tu pastora las está haciendo. Únete a ellos, síguelos. Están haciendo cosas poderosas. Este año, el ministerio de tus pastores ha crecido exponencialmente. Te voy a decir una cosa. El próximo año es un tiempo en donde la mirada de Jesús va a explotar. No van a caber en el lugar en donde se encuentran. Que lo oiga tu pastor y que lo oigan todos ustedes. No van a caber. Van a venir multitudes. ¿Sabes por qué? Porque no solo tu pastor y tu pastora van a estar enseñando como quien tiene autoridad. Es que ahora tú también, que eres parte de la mirada de Jesús, vas a enseñar con autoridad. Y la gente va a decir, llévame a donde lo conociste, llévame con tu pastor, llévame con tu pastora. Yo quiero que me enseñen, yo quiero que me aconsejen, yo quiero que me muestren ese poder, esa salvación de la que tú hablas. Dios está preparando tu corazón en este año y se va a explotar. Y algunos de ustedes lo están sintiendo en su corazón en este momento. Su cuerpo es como un calor que viene sobre ustedes. Mi amado, el Espíritu Santo te está ungiendo para predicar con poder. Y si necesitas, vas a usar palabras. Voy cerrando. Jesús le advierte al pueblo de Israel. Ojalá tuviera tanta fe el pueblo de Israel como este hombre que ni siquiera es del pueblo. Pero les digo, y esto es hermoso, que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Somos tú y yo. Tú y yo no teníamos derecho porque no éramos consanguíneos con el pueblo de Israel de sentarnos en el cielo, de sentarnos en el reino, pero tú y yo llegamos y nos estamos sentando ahí porque creímos. Y muchos contigo, a causa de tu testimonio, van a creer. Pero hay que cuidar. También viene una advertencia. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujido de dientes. Que no nos pase como a estos hijos. A estos hijos les pasó porque les faltó fe. Que a ti no te falte fe. A tu pastor y a tu pastora no les falta fe. Que a ti no te falte fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve y como creíste, te sea hecho. Tú estás creyendo, tú estás pidiéndole algo a Dios en este tiempo. Ve y como creíste, te sea hecho. La sanidad que estás pidiendo para ti o para tus familiares. La bendición, la prosperidad, el trabajo que necesitas. Ve y como creíste, te será hecho. Y en este mismo momento que estás viendo esta conferencia, va a ser hecho. Te dejo con una notita curiosa. Mira qué tan comprensivo es Jesús. Es que en esto Mateo es un maestro. Nos dice, Jesús vino por los judíos, pero también por los gentiles. Este leproso es un arquetipo de los judíos de ese tiempo, los que estaban lejos de Dios y se acercan a Jesús. Y este centurión romano es un arquetipo de los gentiles, es decir, de todo el pueblo de Dios, que no somos de sangre judía, que se acercó con fe. Y que Jesús de los dos hizo un solo pueblo.
la iglesia. La mirada de Jesús lo abarca todo, nos abarcó a todos, nos alcanzó a todos. Todos los que estábamos olvidados, como tú y como yo, fuimos hechos parte de la familia de Dios. ¡Wow! Te dejo con esto. Cuando tú y yo vemos con la mirada de Jesús, cuando tú y yo entendemos que la fe y la autoridad van de la mano, el poder del Espíritu Santo se desata sobre nosotros, porque la Biblia dice, Jesús vino para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Así que déjame orar por ti en esta mañana. Voy a hacer dos cosas, dos oraciones. La primera es, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús y esta es la primera vez que oyes hablar de este Jesús poderoso, quieres entregarle tu corazón, repite conmigo estas palabras y dile, Padre, te doy gracias porque mandaste a Jesús a vivir para enseñarnos cómo vivir como hombres, pero también a morir por mis pecados, para limpiarme de mis pecados y a resucitar, para resucitarme a tu vida nueva. Yo lo acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti, que ya conoces a Dios, que ya eres parte de la familia de Dios, déjame orar por ti, Señor, que cada uno de los miembros de la mirada de Jesús, desde su pastor y su pastora hasta el miembro más pequeño, al más joven, al que tiene menos tiempo reuniéndose con nosotros, te pido que tú les des una fe que esté ligada a tu autoridad, que entiendan el principio de autoridad, que entiendan que tú viniste por los pobres y por los poderosos, por los que son parte de este pueblo y por los que no, por los que han sido oprimidos y aún por los opresores, porque tú llamaste a todos a tu presencia. Y Señor, que sean tus hijos de la mirada de Jesús bautizados con Espíritu Santo y fuego, que se abran sus ojos en esta hora para ver con la mirada de Jesús a todas las personas que están a su alrededor y para predicar el Evangelio con poder y autoridad, como Jesús lo hacía mientras estuvo en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo. Amén. Familia de la mirada de Jesús, muchas gracias por recibirme. Es una bendición estar con ustedes. Ya extrañaba hablar con ustedes. Gracias por todo. A su pastor Marto, a su pastora Lore, gracias. Son una bendición. Amigos, los amo con el corazón. Dios les bendiga. Wakanda Forever.